¿Qué es lo que está pasando con esta aparentemente nueva generación? Aparentemente, porque no sabemos si es por edad, sí, pero no sabemos si culturalmente es nuevo la misma. Desde luego, en ninguno de ellos todavía ha aparecido ni una sola palabra, ojo, cuidado, ni una sola palabra referente a la necesidad de introducir en la política española la libertad. Ni uno solo habla de libertad. Todos hablan de igualdad, medidas sociales, reformas económicas, igualdad de derechos, pero sobre todo cuestiones sociales. Especialmente los dos socialistas, el de Izquierda Unida y Podemos, no hablan nada más que de democracia social. Y los partidos, los dirigentes, los libros, los intelectuales de la izquierda fundadora del socialismo y del comunismo y del anarquismo jamás apoyaron la justicia social. Eso es algo nuevo. De estos ignorantes, como Podemos, o de estos garzones, Alberto, que creen que están descubriendo el Mediterráneo porque insisten en la palabra de justicia social. Y eso es de la derecha. Eso es una palabra demagógica de la derecha. Es verdad que ellos introducen ya otro tipo de reclamaciones pertenecientes a lo que se llama justicia social o derechos sociales o democracia social, que ya no es de la derecha, sino eso pertenece a la utopía, a lo que no es realizable, a lo que está fuera de lugar, lo que no tiene un lugar propio de realización ni puede suceder jamás, nunca. Porque mientras los hombres y la naturaleza humana no sea angélica, y es la que es desde hace millones de años, no digo cualquier cosa, la naturaleza del hombre tal como es desde hace millones de años, mientras eso no cambie, las tonterías de Pablo Iglesias y compañía son nada más que tonterías, ganas de engañar, de crear frustraciones y movimientos que van derechos al fracaso, porque son utopías. Y cuando se predica o se pide esto a las clases sociales pobres es un crimen, porque las expone a la clase obrera antes, o ahora a los indigentes, o a los que están explotados, los expone a un exterminio, a una guerra civil o a unos movimientos que serán aplastados por la realidad, porque la utopía no puede alcanzarse. Por eso es la que me rodea de la utopía siempre la izquierda, pero una izquierda falsa, porque el marxismo, como tal marxismo, no era una utopía. La utopía del comunismo sí es una utopía. Que se pueda suprimir la propiedad privada para siempre y que las futuras generaciones ni siquiera recuerden el placer que produce ser propietario o poseedor de cosas materiales, eso sí que es una utopía. Eso no se ha producido, no se va a producir jamás. Y nunca se ha producido. Porque cuando hay medios de producción ya se acaba la propiedad comunal que puede haber primitiva en los pueblos primitivos. Y todavía los pactos comunales, que varios vecinos de un ayuntamiento puedan utilizar su ganado en pactos comunes, eso sí, eso no es utópico, pero eso es irreal, que puede servir de modelo de acción política o de acción económica o de acción social, porque son casos muy pequeños, limitados y para cuestiones inmediatas, a la vista, no para grandes sociedades ni para grandes explotaciones económicas. Y estos que hablo, los de Podemos, estos demagogos, se llaman demagogos, todos estos, justamente porque proponen al pueblo cuestiones utópicas que nunca van a lograr, y lo hacen bien exagerando lo que al pueblo no tiene. Entonces, claro, fíjate que fácil decir, usted carece de esto. Eso es demagogia. Eso, claro, que carece de vivienda y de trabajo digno y de sueldo y de pago de trabajo. Pues eso, claro que es una parte real. Y eso no tiene importancia, al contrario, se debe denunciar la realidad. Si usted está en paro, no tiene trabajo, usted no tiene casa, todo eso está muy bien, eso es realista. Lo que es absurdo es proponer medios, es decir, mediante este medio, mediante los escraches, se puede acabar con la clase política, mediante la expropiación o que la no ejecución de las hipotecas, pues se puede acabar con la explotación o con la destrucción de tantísimas relaciones de habitación que existen en estado de precario. Todo eso es lo que es imposible,
pero es previsible porque no corresponde a la naturaleza humana, no es realista. Estos jóvenes, que hoy la prensa habla de ellos, no son realistas, porque son utópicos. Pero en cambio, en tanto que utópicos, han detectado mejor que los partidos tradicionales, mejor que los pensadores tradicionales y que incluso que los filósofos tradicionales, estas personas jóvenes han detectado los vicios del sistema, que son mucho más profundos que lo que se dice los administradores del sistema. Un administrador del sistema reconoce, por ejemplo, los partidos, tanto el PSOE como el PP, reconocen los defectos. La prueba es que están continuamente hablando de proyectos de reforma. Pero si es que no hay un día en que no propongan reformas, tanto el PSOE como el PP, luego ellos saben que tienen que cambiar algo. Pero ese no es el cambio al que están denunciando Podemos y compañía y los garzones. El cambio que denuncian es de orden justo, en el sentido de igualdad material. Entonces, como no es la naturaleza humana no permite el triunfo de la igualdad, se puede hacer todos los experimentos, todos los ejemplos que se quiera. No ya en el sí, incluso puede ser, por ejemplo, el economista Say, el suizo, Sebastián, pues pone el ejemplo de que si en una isla desierta se ponen 1000 personas y a cada una se le da $1, por ejemplo, pues al cabo del mes se va a visitarlo y ya hay diferencia de clases. En un mes, por ejemplo, una persona no es que sea más trabajadora que otra, son ambos que todos tienen el mismo ánimo, es simplemente que el soma, el cuerpo de una persona es más indolente que otro, en que uno es más linfático, pero que es su cuerpo, pues, y otro es más activo. Pues figuraros con un hiperactivo pescando, pues no puede parar de pescar y pesca mucho más de lo que necesita cada día para comer, y vende el pescado que le sobra a otro que no tiene esa capacidad de trabajo, esa energía, y en un mes ya están todas las clases sociales creadas. A esto me refiero cuando critico a estos pobres ilusos de Podemos y compañía. Ellos ven la realidad, no falsifican la realidad. La descripción de la realidad es correcta. Son ellos los que dicen la verdad, no son los partidos ni los periódicos. La verdad la dicen ellos, porque están dotados de una sensibilidad que les permite descubrir lo que otros no ven. Pero esa sensibilidad que tienen está exclusivamente excitada, llamada, descubierta por la aspiración a la igualdad, a lo que llaman justicia. Son personas que sufren de haber sufrido la desigualdad, sufren de no ser ricos o de que todos no sean pobres. Es la envidia, la que no, por envidia tienen unos sentidos y unos oídos y ojos mucho más penetrantes que el resto, y ven injusticias verdaderas, no están inventando nada, solo que lo ven, y al seleccionar lo que ven que es todo negativo, se produce la exageración. No es lo que dicen que es verdad, sino en el silencio de lo que ocultan. Entonces ya no es equilibrado. Esta diferente visión entre los jóvenes y los viejos es tradicional, ha pasado toda la vida. Tradicionalmente el joven es más sensible a la injusticia, porque el joven todavía no tiene la experiencia de la naturaleza humana y le emociona más la igualdad. Lo que el joven quiere y pide es igualdad. Y esto es normal. En cambio es anormal lo que pasa en España, que yo lo he vivido eso, es que no lo puedo comprender. Como yo estoy en la batalla política, en mi oposición al franquismo y a la sociedad franquista, desde que tengo 15, 16 años, desde que estaba en el bachillerato, no puedo comprender cómo todos los de mi generación se han hecho de derechas. Social, hablo social. Cómo todos han abandonado la libertad. ¿Por qué en la transición me dejan solo? Pero si con la edad la lucha por la política tenía que ser pasar cada vez mayor, porque cada vez la inteligencia más madura, más penetrante, que ha estudiado más, que conoce más el mundo, tiene que haber descubierto que es la falta de libertad la que produce la desigualdad social. La desigualdad intolerable. Es la falta de libertad la causante de la injusticia social. Entonces, si eso es así, y lo puede ver que esa es la causa, que es la falta de libertad colectiva la que produce esa injusticia,
¿Por qué con la edad los hombres y las mujeres se hacen más conservadores? Nunca lo he comprendido. Yo cada día que pasa de mi existencia soy más revolucionario. Claro que no me entiende, porque mi revolución es la libertad, porque a través de la libertad se puede llegar a la igualdad única que se puede llegar, que es la igualdad de oportunidades, de derechos, de ocasiones, no de condiciones. Siempre lo digo, la igualdad de condiciones no, eso no, porque la naturaleza crea desigualdad de condiciones. La naturaleza, no la sociedad, la primera naturaleza, la animal, la orgánica, crea condiciones de desigualdad. Y por eso nosotros tenemos que corregirlas. ¿Mediante qué? Mediante la libertad. Sin libertad no podemos corregir nada. Y no libertad de uno. La libertad tiene que ser colectiva, si no, no tiene fundamento lo individual. Bueno, todo esto surge en mi imaginación para decir que esta generación que lucha por adquirir los puestos directivos de lo viejo es una juventud vieja. Pablo Iglesias es un hombre desagradable, de mal gesto, lleno de rencor y de resentimiento, porque ha aprendido de Izquierda Unida todo lo que era la crítica social, y luego él ha avanzado más asumiendo todas las causas de injusticia social sin saber si son o no remediables. Entonces es un demagogo que va a producir sin duda ninguna corrientes desastrosas en España y enfrentamientos fratricidas, a no ser que él cambie, que es muy posible que cambie, porque tanto su estructura, su cabeza, como su discurso se ve que tiene muchísimo de oportunista. Hay mucha gente que no sabe lo que es el oportunismo. Cree que oportunismo es nada más que acercar la posición personal a la del poder. Depende del poder o del contrapoder, o de la oposición, o de la revolución, o de llamar la atención, o de ser único. Si es que el oportunismo depende de tiene muchos objetivos. Y este Pablo Iglesias, que es oportunista, seguro. La prueba es los cambios que está tomando de partido y de opiniones, y luego como es que lo mismo, que se quede impermeable, lo mismo le da a hablar de un asunto serio que decir chorradas, cosas impropias de un intelectual y mucho menos de un profesor de la universidad, y decirla en el RIS con los ricos, o invitar codeándose con las televisiones. No se da cuenta que, claro que lo sabe, pero es que solamente el hecho de que las televisiones y los centros lo inviten es señal de que no es peligroso para el sistema. Si es que no lo es, porque el sistema, yo soy peligroso para el sistema porque pido libertad. Nadie es peligroso para el sistema si es comunista. Si pide revolución del proletariado, o suprimir la propiedad privada, o suprimir la casta política, entonces ese no es peligroso. Ese estarán encantadas las televisiones. ¿Por qué? Porque aumentan la audiencia con él unas veces, porque la gente tiene la curiosidad de decir, hombre, alguien que dice algo nuevo, y otros porque están encantados de ver payasos, y este hombre diciendo esas cosas es un payaso. Pues son payasos igual que Grillo en Italia. Bueno, pues este diciendo las mismas cosas actúa de payaso. Ahora ha habido una transición a la que yo asistí hasta el fracaso total mío, porque yo defendía la ruptura democrática y todos los partidos me abandonaron, incluidos los revolucionarios de aquella época, que era el Partido Comunista. Todos me abandonaron. Yo seguí diciendo lo mismo que ellos decían 15, 20, 30 años antes, que el problema de España era la libertad política y que querían libertad. Abandonaron todas sus reivindicaciones, se hicieron oportunistas, renunciaron a todos sus ideales. El Partido Comunista abrazó la monarquía con lealtad, el Partido Socialista abrazó a la banca con lealtad y al azar con lealtad. Y ante ese desastre yo permanecí fiel a lo mismo que había sido de los 16 años, un luchador por la libertad política. Bien, aquí estoy. Después de tantos años que el marxismo agotó las fuentes de inspiración intelectual de la sociología y de la filosofía política, no han nacido todavía quien sustituya al marxismo, todavía no han nacido. Y los que hemos permanecido fieles desde el principio al dogma de la libertad política, que para mí es un dogma, no nos dan paso, nos tienen miedo. La sociedad española no da paso a los defensores de la libertad política, no les interesa. Quieren predicadores, curas,
de la justicia social, de la igualdad. Esto es lo que es Pablo Iglesias, un cura de la igualdad. ¿Y qué? ¿Acaso va a transformar él la naturaleza humana que la transforme? No, la política en la generación actual no está más que traduciendo el fracaso absoluto de la transición. La transición no es que esté agotada, eso es lo que se dice. La transición nació podrida. ¿Cómo agotada? ¿Es que acaso no era podredumbre que a la muerte de Franco le sucediera el rey nombrado por Franco? ¿Es que acaso no era podredumbre que a la Falange le sustituyera el jefe de la Falange como para presidir la democracia? ¿Pero qué democracia es esta? ¿De qué se está hablando? ¿Pero qué separación de poderes hay? ¿Es que hay acaso posibilidad alguna de democracia sin separación de poderes? ¿Pero quién de estos 6 personajes o personajillos que estáis hablando, yo salvo de que humanamente, salvo a Albert Rivera, no los comparo con los demás. Los demás son todos unos oportunistas. Albert Rivera no es oportunista. Este simplemente que no tiene talento, no tiene inteligencia, no tiene profundidad para ver que la desigualdad territorial es condición sine qua non, factor de gobierno de la transición española, de la Constitución, de la monarquía española. O acaba con la Constitución y la monarquía, le hablo a Albert Rivera, o es imposible que logre la igualdad territorial entre los españoles. Eso es imposible. De la misma manera que le digo que a todos los demás, a los socialistas, y no digo al Pablo porque si este en realidad es el más ignorante de todos, es el más apasionado, el más valiente de palabra, pero más ignorante, porque estos todavía no se han dado cuenta que si no hay separación de poderes, no hay democracia ninguna, ni posibilidad ninguna de progreso. Ya tuvo la Unión Soviética, posibilidad de progreso sin libertad política, la Unión Soviética. ¿Y cómo que? O Cuba. Y verdaderamente que progresó, pero si era uno de los países de mayor nivel de enseñanza pública que en la Unión Soviética. Pero ¿cómo? Si sabemos perfectamente lo que es, no hace falta ya adivinar nada porque está la experiencia y el conocimiento de la historia. Sin libertad política es imposible alcanzar la igualdad. Imposible. Y con igualdad es imposible la libertad política. Y de los dos, yo elijo la libertad política. Porque con libertad política se puede alcanzar la igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Se puede alcanzar. Pero lo que con esa igualdad social que predica la democracia social inexistente en el mundo y que no ha existido nunca, con eso no se puede llegar nunca a la libertad. Por eso yo me son tan antipáticos, no los puedo ver. Si son niños viejos, estos son viejos, han nacido ya deformados. Leninistas, no, ojalá fueran leninistas. Maoístas, si están corrompidos por su propio lenguaje. Si no conocen los ideales, no saben lo que es la libertad colectiva, ni lo saben, ni quieren saberlo. ¿Por qué no se ha producido ya después de 30 años primero de Franco y ahora de los 30 años después? Porque hubo una renovación de las élites, según Pareto diría, hubo una renovación de las élites durante la transición. Yo sé que no es verdad, porque luego fue una renovación de la corrupción, que bajo Franco fue pequeña y esto fue una explosión. Pero ¿qué élite puede representar Felipe González? Un abogado laboralista sin éxito en su profesión, ¿cómo puede de la noche a la mañana, siendo un jovencito, convertirse en el dueño de España? Mediante la corrupción. ¿Y por qué? Sin el favor de Willy Brandt y de Helmut Schmidt, ¿a dónde hubiera llegado Felipe González? A ninguna parte. Pero es que hay que conocer la verdad y decirla y tener el valor de afrontarla. La generación mía, la que hizo la transición, fue traidora, traicionó por completo los ideales, se hizo pancista entre el dilema de España, el Quijote y Pancho y Sancho Panza. Pues todos los políticos de la transición fueron Sanchos Panzas. Ninguno permaneció fiel a ningún ideal. No digo que antes de Franco fueran idealistas. Lo que digo es que por lo menos, por interés y por ambición de partido, defendían la libertad. Se comprometieron a no aceptar ninguna monarquía ni ninguna república. Si antes no había un referéndum de libertad constituyente para que los españoles decidieran libremente entre monarquía y república. Si eso lo defendieron hasta un día antes, todos los partidos sin excepción,
El PSOE, el Partido Comunista, todos los que agrupé en la Junta Democrática y luego en la Plata Junta. Pero si tienen los documentos firmados, que los tengo, un día los voy a bajar, los tengo arriba, en mi propio dormitorio, lo tengo allí guardado, el documento original, firmado por todos los partidos políticos sin excepción, comprometerse a lo que yo digo ahora, no aceptar ninguno la legalidad del partido si no era simultánea con todo lo demás. Segundo, no aceptar ningún régimen que no ofreciera al pueblo español, después de un periodo de libertades, la posibilidad de elegir libremente entre monarquía y república. Y entre también un régimen adecuado de gobierno, que yo no mencioné allí el presidencialismo para no separarlo, pero tampoco está pronunciado el parlamentarismo. Decía elegir la forma de Estado y de gobierno, pero si es elegir la forma de Estado y de gobierno, era forma de Estado, monarquía o república, forma de gobierno, parlamentarismo o presidencialismo. Y como yo defendía el presidencialismo y sabía que los partidos querían el parlamentarismo, tuve la habilidad de no nombrar la bicha, pero ahí está escrito en el documento que el pueblo español eligiera la forma de gobierno, donde yo esperaba ganar. Si eso se aceptaba, si hubiera triunfado, yo estaba a convencer al 90% de los españoles que el parlamentarismo de la Segunda República había fracasado porque no era presidencialista, porque el jefe de gobierno parlamentario no tenía poder ninguno sobre el ejército, porque si hubiera habido un presidencialismo en España democrático elegido por elección directa, el ejército no se hubiera rebelado y las pequeñas rebeliones o conatos de rebelión hubieran sido fulminados por un presidente de la República elegido directamente por el pueblo. Tenía tal convencimiento en mis ideas que yo no tenía ningún temor a someter a elección popular las diferencias entre los partidos políticos y yo sobre la forma de Estado y la forma de gobierno. Yo quería una república y presidencialista. Que los monárquicos querían la monarquía, muy bien, que la defendieran. Que ellos querían el parlamentarismo, que lo defendieran. Pero que el pueblo supiera que había una alternativa. Y eso es lo que estos jóvenes no saben todavía. Ahora, fracasa la transición. Fracasan las generaciones que hicieron la transición. ¿Y qué pasa ahora? Si han fracasado, ¿por qué no hacer otra cosa? No. Estos no piden hacer otra cosa. Estos piden hacer lo mismo, pero con justicia material. Es decir, haciendo que no haya desahucios por la hipoteca, haciendo que se anulen los contratos para reformar unas calles, unas plazas, si el vecindario no anula lo que dice el alcalde. Es decir, darle poder directo al pueblo en materias subordinadas de carácter económico, pero nunca la libertad. Y yo no traicionaré en mi vida un solo segundo la libertad. Yo ataco a estos hombres porque ninguno quiere la libertad. Estos jóvenes son viejos. Ninguno puede resistir a mi lado ni un minuto, porque mi pasión por la libertad es superior a todos ellos sumado la pasión que puedan tener por la justicia social, porque eso sería utópico. La pasión por la justicia no puede ser por la justicia social, que es un concepto donde la justicia equivale a la caridad. Si es que por el principio no existe democracia social ni puede existir. No hay más democracia que la formal o la política, la de la libertad. La democracia social, eso es propaganda demagógica. ¿Eso qué es? Decirle a los viejos el incesto, que se diviertan, como digo yo. Eso es poner en la Constitución que ningún español tiene que tener derecho a una casa digna y un empleo digno. ¿Y de qué sirve esas tonterías, esas palabras? Y si no lo tienen, ¿qué hacen? ¿Pueden denunciar la Constitución ante un juez de primera instancia para decir yo no tengo casa y obligo al Estado a que me la dé? No, pues ¿de qué estáis hablando? No sabéis nada de nada. Y como no sabéis derecho constitucional, no sois estadistas ni merecéis estar en una carrera política. Sois hijos de los traidores a la libertad y nietos del fascismo. Vosotros.